por fin sus señorías han publicado la sentencia del exfiscal general. Es más, hemos conocido los argumentos condenatorios según 5 magistrados y los de 2 magistradas que hubieran absuelto. Obviamente gana la mayoría, pero leídas las razones de unos y otras, es como si hubieran visto y oído juicios diferentes. Un abismo de diferencias que nos deja a los ciudadanos perplejos. Conservadores 5, progresistas 2, ¿eh? Y luego que si hay que despolitizar la justicia, pues que empiecen sus señorías, ¿no? Vamos al tema de la sentencia, a ver si llego al tema de los médicos, que también creo que es interesante. La condena al fiscal general del Estado. Sentencia condenatoria, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Que ha vuelto a poner en evidencia la gran división del país. La falta de unanimidad en la condena es lo que me gustaría que comentarais, ¿no? Son 5-2. Hay 5 magistrados que condenan y 2 votos particulares que hubieran pedido, si hubieran sido mayoritarias, la absolución. Claro, cuando uno se pregunta, Ignasi, cuando el ciudadano común se pregunta ¿a propuesta de quién entraron los magistrados en el Supremo? Y vemos que 5 fueron a propuesta del PP y 2 del PSOE, y que coinciden exactamente con quienes condenan y quienes hubieran absuelto. Ante esa realidad innegable, ¿qué debe pensar el ciudadano? La cuestión es grave porque es una especie de secuencia premeditada que constituye lo que yo denomino un golpe de Estado judicial. Esta mañana estaba en otra emisora y un tertuliano decía, ¿mantiene usted que esto es un golpe judicial? Y además me combinó, como en el colegio me hacían los curas del padre Astete, diga usted sí o no. Hombre, yo todavía conservo la tranquilidad y le dije, por favor, léase usted el libro de Curcio Malaparte, La técnica del golpe de Estado, y se dará cuenta que para dar un golpe de Estado no hace falta entrar con un tricornio o sombrero de torero, como dijo la televisión sueca, y decir todo el mundo al suelo. Pero no, hay otras formas de dar golpes de Estado, ¿no? Y Curcio Malaparte lo sabía muy bien, porque además fue fascista y después evolucionó, ¿no? Entonces esto está dentro de un camino que también, por ejemplo, ayer decía otra contertulia, es que se han interpuesto cerca de 70 querellas contra el presidente del gobierno. Se ha considerado que el gobierno es una organización criminal. Y claro, en primer lugar, ¿quién las ha puesto? Pues manos limpias, hazte oír, abogados cristianos y toda la tropelía fascista que se dedica profesionalmente a poner querellas. El Tribunal Supremo todavía no ha dado el paso, pero yo, a la vista de los acontecimientos, no me extrañaría que un día abogados cristianos pues les acusase, por ejemplo, de no haber ido a la procesión del Viernes Santo y a lo mejor pues por ofensas a los sentimientos religiosos abriese unas diligencias. Yo ya, a la vista de lo que está pasando, soy capaz de creerme todo. Bueno, pues el ciudadano tiene muchos motivos para preocuparse, ¿no? Claro. Es evidente que tiene muchos motivos para preocuparse, pero el ciudadano responsable puede ir un poco más allá. Incluso el ciudadano que se considera políticamente del lado de quienes nombraron a la mayoría. Y eso es lo que yo llevo un tiempo recomendando, ¿no? O sea, yo lo que animo, y además me consta que en algunos casos es así, ¿no? Especial, no solo el jurista, sino el ciudadano que sí está del lado de quienes nombraron a la mayoría, de que considera que Feijóo, pues es quien tiene que gobernar España, vamos a decir las cosas por su nombre, que considera que Sánchez es un mal presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona puede tener una conciencia limpia, porque es una opción ideológica, ¿no? Y entonces lo que tiene que hacer, o yo lo que recomendaría, es que leyera los resúmenes, por lo menos, o si puede por la sentencia, o que se lea el voto particular. Porque una cosa rarísima que ha pasado aquí, y gravísima, es que la mayoría no están de acuerdo con los hechos, Julia. Y eso no es normal. No es en absoluto normal. Lo que es normal es que haya, sobre unos mismos hechos, una interpretación distinta del Código Penal. Y entonces se diga, pues mira,
esto aquí hay que aplicar este artículo. No, hay que aplicar este otro. Bueno, eso sí, eso es un debate jurídico y por eso no salen cada día en los medios los votos mayoritarios y minoritarios en el Supremo, porque son distintas interpretaciones. Pero cuando la discrepancia está en los hechos, es dramático. Y entonces por eso animo a esas personas con la conciencia limpia, que efectivamente detestan todas las políticas de Pedro Sánchez y detestan a García Ortiz, etcétera, pero sí quieren que haya un Estado de Derecho y quieren que la justicia funcione, que se busque la descripción de hechos que hace el voto minoritario, el voto particular. Las dos magistradas. Donde las dos magistradas. Donde van desmontando lo que el Supremo dice y lo que el Supremo ni siquiera ha querido considerar. Porque lo que es escandaloso es que en ese propio relato de hechos, el Supremo desprecia lo que no conviene a su relato. Es decir, construye un relato a partir de picoteando, como un guionista de cine, que ya tiene la conclusión a la que quiere y entonces va construyendo con los hechos que le interesan. Y los que no le interesan, no los usa. Y eso a mí es lo que me parece una vergüenza. Y entonces ya el resto, pues es acabar sacando unas conclusiones, claro, que ni eran las únicas posibles y por tanto despreciando, ¿qué es lo que va a tumbar esta sentencia? Despreciando la presunción de inocencia y el indubio pro reo, y entonces construyendo de las distintas opciones de hechos posibles, pues la única que efectivamente robustece la condena del fiscal. Así que sí, me parece estamos en un periodo muy, muy triste para el Estado de Derecho en España. Dicho eso, antes de que nadie me presente una querella, con el respeto a la legitimidad de la mayoría del Supremo para dictar esa sentencia, porque el Supremo es el que es y tiene su derecho a dictar esa sentencia. Muy bien, Julio y Carolina, no sé si queréis hacer una valoración así global como ha hecho Ignasi, o vamos a puntos concretos. A mí me interesa, por ejemplo, un punto es la prueba, considera la mayoría del Supremo, y por tanto esa es la sentencia condenatoria, que haber borrado su teléfono es una prueba de culpabilidad. La pregunta es, ¿podía hacerlo? ¿Era legal? Porque en el voto particular se dice que la falta de contribución nunca puede ser un indicio inculpatorio y que en todo caso no se tiene en cuenta el legítimo derecho de defensa. Entonces, ese es un punto, el tema del borrado del teléfono en el que tanto se apoya la sentencia condenatoria. Yo creo, Carolina, yo me sumo al hilo de Guardán sobre las recomendaciones de lectura y recomiendo la lectura de la sentencia entre la página 130 y la 142, que es donde se hace efectivamente lo que se entiende que no son pruebas, pero que son indicios que todos juntos, ¿verdad?, quieren ese poder, digamos, ese peso como prueba. Y ahí es que es alucinante. Es alucinante porque cuestiones que a todas luces, como esta del borrado de los teléfonos, se les da una interpretación inequívoca en una única dirección. Entonces, la relación de las 10 páginas en donde una tras otra se infieren conclusiones con consecuencias penales de cosas cuya interpretación, pues desde luego en el caso de cualquier otra persona o de cualquier otra situación diríamos, pues puede haber borrado el teléfono por esto, pero también puede haber sido por esto otro y por lo demás allá. Pues no, se cierran todas y cada una de las posibles interpretaciones de hechos, de indicios absolutamente ambiguos en una única dirección. Entonces, para mí lo más elocuente de la sentencia es lo que la misma mayoría afirma como hechos probados de cosas que desde luego no están probadas, no se sostienen. Más cosa, otro punto, aparte del borrado del teléfono, el tema de la filtración. ¿Considera el Tribunal Supremo probado que o Álvaro García Ortiz o alguien de su entorno lo hizo? Y también por la nota de prensa, que en principio, recordemos, la nota de prensa no era objeto de la investigación. ¿En qué se basa el tribunal? En la palabra de la fiscal Almudena Lastra, ¿vale? Clarísimamente. ¿Qué dice el voto particular? Que cualquier persona pudo filtrar a la prensa el correo del día 2 de febrero y además habla de los 6 periodistas que de alguna manera son calificados de mentirosos en la sentencia, con buenas palabras, claro. Sí. ¿No? Con buenas palabras, porque es que no se puede mentir ante un tribunal, claro, cuando eres testigo, con lo cual lo que deberían hacer es una denuncia. Alguno de los periodistas ha dicho que me denuncien, que me digan a la cara en una denuncia que yo he mentido ante el tribunal, ¿no?
Claro, porque eso es un delito, si sería lo suyo, ¿no? Julio, deberían hacerlo, claro, pero no, exactamente no dice que mienta. Lo que dicen es que el tema del secreto profesional puede hacer que no se sea del todo de la veracidad, veraz, pero que no lo... Exacto. Claro, o sea, una manera muy fina... Una manera muy fina de llamar mentirosos a los periodistas. Sí, no dudo de la veracidad del testimonio, pero no lo tengo en cuenta. Exacto. En cambio, Almudena Lastra sí. Debería tener un poco de cuidado, debería tener cuidado Almudena Lastra, porque claro, la sentencia dice que Álvaro Ortiz o alguien de su entorno, y en su entorno, Almudena Lastra es entorno también. Entonces, cuidado, porque ahora, a partir de ahora, todo lo que sea entorno, tenemos que preocuparnos un poco por lo que haga la gente de nuestro alrededor también, ¿eh? No vaya a ser que terminemos empurados por el Tribunal Supremo. A ver, hay que tener en cuenta que el propio Tribunal Supremo, al principio de la instrucción del caso, no consideró que la nota fuera un delito en sí misma, la publicación de la nota que hizo el fiscal, y que el fiscal ha reconocido que la realizó él, que no era un delito porque no revelaba información que no fuera ya de conocimiento público. Es decir, nada de lo que publicaba la nota no estaba ya en los medios. Entonces, en el inicio de la instrucción, eso no era delito. Pero ahora, en este ejercicio de funambulismo de escasa calidad... Y de hecho, en el juicio se habló poco de la nota, ganas. De hecho, en el juicio se habló nada, poco porque la defensa de Álvaro García Ortiz descontó que eso, como ya se había dicho en la instrucción, claro, que no era delito, y efectivamente. Y el Supremo lo centró en la filtración. No lo centró en la cuestión de la revelación a través de la nota de secretos, que no eran tales secretos porque ya los conocía todo el mundo, ¿no? Claro, la sentencia utiliza muchísimas páginas, muchísimas, para intentar justificar algo que a todas luces pues no es justificable. Pero además, y en el que invierte, perdona Ignacio, en el que invierte, creo yo, bajo mi opinión, se invierte la carga de la prueba. Es decir, aquí lo que se está haciendo es, yo no tengo pruebas para poder demostrar que este señor realmente es el que lo hizo. Por lo tanto, que sea este señor el que demuestre de alguna manera que él es inocente de haberlo tenido que hacer. Y como no, pues ha sido él o ha sido alguien de su entorno con su conocimiento. Y con esto ya, pues oye, subvertimos el indubio pro reo y el Estado de Derecho ya también me lo cargo de paso. El tema de la nota que desde el primer momento Álvaro García Ortiz asumió en primera persona que era su responsabilidad, según la sentencia del Supremo, es una nota que consolida y oficializa, dice, la filtración iniciada por el correo. O sea, consideran que es delito también la nota. Claro, yo creo que al ciudadano de a pie, que no tenemos formación jurídica, lo que nos sorprende es que 5 señores de un tribunal digan que esa nota es delictiva y que en cambio en el voto particular las 2 magistradas digan que desmentir que esa nota no solamente no era un delito, sino que era la única opción legal que tenía de desmentir el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Dice, no solamente era una opción legal, esto estoy leyendo textualmente, no solo era una opción legal, sino que era la única opción legal. Claro, ¿cómo es posible que ante la misma nota te digan 5 personas es delito y otros te digan había que hacerlo? No, es tremendo, pero es una enmienda que además el Supremo se hace a sí mismo. O sea, una de las cosas tremendas es que el Supremo, para poder llegar a esta conclusión, ha tenido que contradecirse a sí mismo sobre la interpretación de ese artículo. No, claro, se autoenmienda, y en casos anteriores, concretamente 2, que cita con detalle el voto particular, el Supremo había sentado una doctrina totalmente distinta sobre si se puede penalizar o no hacer una comunicación pública de algo que afecta al propio servicio que está bajo la custodia del funcionario público, pero que por razones pues efectivamente de dignidad, de justicia, etcétera, pues hay que transmitirlas, ¿no? Hay que comunicarlas al público. Y efectivamente, pues el Supremo se contradice, y no solo eso, utiliza un par de anécdotas o de comparaciones marrulleras, ridículas, de no, es que un médico no puede revelar la situación de su paciente aunque ya lo sepa la vecina. Oiga, ¿pero qué me está usted contando? No, es que esto no va así. Si un paciente de un médico acusa a un médico de haberle hecho daño con un puñal, el médico podrá decir, no, yo no le he hecho daño con un puñal, usted ha pasado por el quirófano, oiga.
¿Me entiendes? Y eso no es ninguna violación de secreto, es lo que ocurre aquí. Si un paciente acusa a un doctor o acusa a alguien de haberle hecho algo de una forma criminal, pues pero por supuesto que en ese momento esa persona tendrá todo el derecho de decir, de explicar que el resultado de lo que está pasando ahí nace de las propias acciones de esa persona que está acusando. Y por tanto es, insisto, todo un esperpento, todo un relato ¿Cómo acabará, construido. ¿Cómo queréis que acabará esto entonces? ¿Qué creéis? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Ahora que ya está publicada la sentencia, el fiscal general... ¿Sí? Está por ver que quiera llevarlo al Constitucional, pues la decisión es suya, personal y personalísima, o que quiera pasar página y ya está, no lo sé, pero si lo lleva al Constitucional, pues hay argumentos no para revisar la valoración de la prueba, porque como tal la valoración de la prueba no la puede revisar el Constitucional, no es una instancia más, pero sí puede ir a ver si se ha armado esa argumentación de una forma suficiente como para neutralizar la presunción de inocencia, en cuyo caso, cuidado, lo que haría el Constitucional, eso hay que recordarlo, y por eso entiendo la resistencia de García Ortiz, no es absolver. El Constitucional no puede absolver. El Constitucional lo que podría hacer es obligar a que el juicio empiece de nuevo con magistrados distintos. Eso es a lo máximo que puede llevar el Constitucional, ¿eh? O sea, decir, no, esta sentencia es nula, es nula, y entonces volvemos a, no tengo muy claro a qué punto, si al punto en que empezó el juicio, o al punto incluso, depende de cómo se plantee el recurso, en el que se aceptó llevar el tema a juicio. Pero en todo caso tendrá que volver a una fase judicial y no terminaría el proceso. Y eso es lo que entiendo que a lo mejor Álvaro García Ortiz le dice, oiga, mire, sabe usted, tengo una carrera por delante, dejémoslo estar. Bueno, una carrera por delante no, está inhabilitado 2 años, ¿eh? 2 años. No, cuidado, está inhabilitado no como fiscal, está inhabilitado como fiscal general del Estado. Sí. Y eso lo dice muy claro. Sí. Y por tanto es una inhabilitación que no va a ninguna parte, porque ya está, o sea, no hay ninguna posibilidad de que vuelva a ser fiscal general del Estado. Por tanto, como fiscal no está inhabilitado ni como nada más, y por tanto la inhabilitación es de la cosa, da lo que da de sí, no hay más, ¿eh? O sea, de alguna forma la condena es de la más tibia que podían poner. Bueno, hay una cosa que se llama honor, Julia. Vale. Hay una cosa que se llama honor. Y el honor está manchado, ¿eh? Y por el honor en este país y en cualquiera, hace años se mataba por honor, había duelos por honor, y el honor es algo que persigue, y la literatura española tiene grandes ejemplos de lo importante que es en España el honor. Y el Supremo lo sabe. Y el Supremo es una condena al honor. No por quitarle el sueldo ni el ingreso. Este señor Álvaro García Ortiz pues ha dejado de ser fiscal general, podrá ser fiscal mañana si quiere, y no hay nada que lo impida, pero el honor se lo han manchado, y eso podría ser un argumento para seguir, dependerá de él. ¿Hasta qué punto puede decir que esta sentencia realmente prueba? Porque se ve cosas como que dice, tal vez no, presuntamente no llegan a decir, pero dicen cosas que también dejan como a la sospecha para justificar cómo se llega a la condena. Es cuando menos extraño. ¿Cuáles son para ti esas claves fundamentales que describen esta sentencia, José Antonio? Bueno, yo a esto solo le encuentro una explicación. Al terminar el juicio, los magistrados nos retiramos a deliberar. La deliberación dura más o menos tiempo, pero aquí se ha producido, en mi opinión, de la siguiente manera. Señores, esto es una clara sentencia condenatoria. Vamos a votar 5-2 y vamos a anticipar la condena. Y después ya veremos cómo, en expresión coloquial y muy utilizada, vestimos el muñeco. Y han tratado de vestir el muñeco. Entonces la sentencia pues tiene una serie de agujeros negros que la van a llevar irremediablemente a su anulación por vulneración. Vamos, yo en mi vida profesional no he visto tantas vulneraciones de derechos fundamentales como los que se contienen en esta sentencia. José Antonio, hablabas de vulneraciones, que me parece importante, y aquí va lo otro que me parece clave. Hemos sabido también de los 2 votos particulares. Los votos particulares desmenuzan bastante pormenorizadamente también las razones por las cuales consideran que la condena no debería serlo. No es la primera vez que hay votos particulares, pero ¿cuál es la relevancia de estos en concreto, en este caso en concreto, José Antonio? Hombre, cualquier decisión, lo que valen son los razonamientos. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Hablabas antes
de que, bueno, pues ha habido muchos panegidistas entusiastas de la sentencia, en la que dicen es contundente, vamos, yo tiro de sinónimos, tengo aquí un diccionario de sinónimos y puedo decir apabullante, contundente, demoledora, en fin, pero sí, pero ¿por qué? Porque en las sentencias hay que demostrar por qué se llega a la conclusión. Comencemos por los hechos probados. Los hechos probados son los pilares de cualquier resolución judicial. Los hechos probados tienen 5 folios y los fundamentos 200 o 300 o podían tener 500 porque no hay más que tirar de la base de datos y ahí se va rellenando. En los hechos probados yo llamo la atención sobre la página 18, apartado último, en la que se dice que o bien el fiscal general del Estado o alguien de su entorno con su consentimiento, autorización o aquiescencia, no recuerdo exactamente la palabra, filtró a Miguel Ángel Campos, periodista de la SER, el contenido de un documento que en absoluto ni es secreto, ni es reservado, ni se le puede considerar como un ataque a la intimidad de nadie. Entonces, claro, le está acusando a Miguel Ángel Campos de un delito de falso testimonio. Pero después, como cree que realmente eso no tiene posibilidades ni consistencia, hace una serie de juegos malabares y termina diciendo, hombre, bueno, es que a lo mejor pues dijo que no había hablado con el fiscal, pero había hablado con el fiscal de la Secretaría Técnica. En definitiva, ya empezamos mal. En segundo lugar, interviene un tribunal que está contaminado, porque ya ellos fueron los que decidieron abrir el procedimiento penal y nombrar un instructor, con lo cual, con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo, ya han perdido la imparcialidad. Se han apartado del principio de legalidad. O sea, a mí lo que me parece casi de expediente disciplinario es manipular un artículo del Código Penal. Yo no sé si lo tenéis ahí a mano. Hablan de un delito del 417 por vulneración de datos reservados. Oiga, yo ese artículo o me han engañado en la librería y me han vendido un código del Perú, o no dice eso, dice secretos y revelaciones. Luego ya manipulan el artículo 417. Deberían saber, porque están en el Tribunal Supremo y se les supone conocimientos, que la Fiscalía no forma parte de las administraciones públicas y lo que están es condenando por un delito contra la administración pública. En tercer lugar, debían saber que no se puede andar jugando durante un proceso con el objeto del proceso. Es decir, tan pronto dice, no, ¿ha sido la filtración? No, pero si no es la filtración, es la nota. Mire usted, eso en un tribunal serio, y mucho más el Tribunal Supremo, no puede hacerlo vulneración del principio acusatorio. En quinto lugar, o en cuarto, ya me he perdido. Señor Hurtado, usted tiene que justificar por qué entra en la Fiscalía General del Estado. No lo hace, se lo dice el artículo 588 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no lo hace. Es verdaderamente asombroso, esto ya roza la política, de que una sentencia de esta naturaleza no haga ni la más mínima crítica ni comentarios sobre la gravedad que supone entrar en la Fiscalía General del Estado. Lo cual quiere decir, si uno se lo lee, que son casi 10 o 12 folios, que aplauden la iniciativa de una medida que vulnera también otro derecho fundamental. En definitiva, pues los panegidistas
dice, no, es que blinda, mire usted, en materia de derechos fundamentales, el Supremo no blinda nada. Da su opinión, pero el que decide en materia de derechos fundamentales es el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo. Por tanto, modérense, por favor, tómense un tranquilizante. Ya veremos cuando llegue esto al Tribunal Constitucional si efectivamente se anula o no la sentencia por vulneración de 3, 4, 5, ya pierdo la cuenta, de derechos fundamentales. La verdad que lo que nos cuentas, estábamos reaccionando aquí también un poco en la mesa, es que escalofría el cuerpo, porque a mí también yo tengo una pregunta que a lo mejor tiene que ver con que yo sea periodista, José Antonio, entonces también barro para casa, como dicen, pero claro, una cosa que me parece destacable es que hubo testimonios de varios periodistas que decían directamente que el ex fiscal general del Estado no era su fuente. Es más, dijeron más de uno abiertamente, no voy a decir mi fuente porque me amparo a mi derecho profesional, pero puedo confirmar que no lo era Álvaro García Ortiz. Es contundente. Sin embargo, hay, para comenzar, uno de los testimonios que casi ni se mencionan en la sentencia, que eso también me parece relevante. ¿Cómo quedan estos periodistas, José Antonio? Porque lo cierto es que han declarado en sede judicial. Se entiende que decían la verdad. Sin embargo, la sentencia pasa muy por encima, por decir algo, de estos testimonios contundentes. No los considera medios probatorios. Entiendo que no es que no les crea. ¿O cómo es la figura legal en este caso? No, pero aquí lo que hace la sala, habilidosamente, es un juego de un taur dialéctico. En el sentido, dice, hombre, Álvaro García Ortiz en persona no ha sido, pero añaden, ha podido ser otra persona por su orden o mandato. Entonces, mire usted, toda expresión tiene una lógica. Dice, ¿a mí qué más me da? Y en primer lugar, ¿por qué se sacan ustedes de la manga que por mandato? ¿De dónde se lo han sacado? O ha sido Álvaro o no ha sido el fiscal, pero no se saquen ustedes de la manga que por mandato o conocimiento, porque no aparece por ningún lado. Les está llamando, les está acusando de falso testimonio y sin embargo, pues no hacen absolutamente nada. El Consejo del Poder Judicial sigue instalado en Marqués de la Ensenada. La cuestión es gravísima. Decía esta mañana esa ilustre politóloga que vive en el centro de torturas de la Puerta del Sol que había tenido repercusión internacional la cosa. Bueno, dijo mundial. Yo la rebajaría un poco y diría internacional. Pero claro, sí ha tenido una repercusión internacional porque es lógico que una condena al fiscal general de Italia, de Francia o de otro país de la Unión Europea sea noticia. Ahora, lo que no ha leído son las críticas a la barbaridad jurídica que no entienden la mayor parte de los comentaristas internacionales. Que me digan un solo jurista que haya salido, bueno, todavía es un poco prematuro, pero que haya salido apoyando en su momento, hace ya tiempo, la iniciación de un procedimiento penal por unos hechos de esta naturaleza que, según los alemanes, que son los gurús del derecho penal, llaman delitos de bagatela.